Elena se despertó con la misma sensación de pesadez que la había estado atormentando durante meses. La cabeza le martillaba, un sabor metálico le invadía la boca y las manos le temblaban tanto que casi se le cae la taza de café. En el espejo, le devolvía la mirada una mujer pálida de 42 años, con profundas ojeras oscuras bajo los ojos y las mejillas hundidas. ¿Otra vez te encuentras mal?, preguntó Javier, entrando en la cocina con aire preocupado. A pesar de haber trabajado hasta tarde la noche anterior, su marido tenía un aspecto fresco y descansado. Sí, debe de ser por el exceso de trabajo, respondió Elena, esforzándose por ocultar sus sospechas. El último trimestre había sido especialmente duro. Javier asintió comprensivo y se sirvió café de la misma cafetera. Elena observaba cada uno de sus movimientos. Si estaba añadiendo algo a su comida o bebida, lo hacía con una destreza increíble. En sus 15 años de matrimonio, nunca había sido tan atento. Antes, apenas se daba cuenta cuando ella estaba enferma. ¿Por qué no vas al médico?, sugirió, sentándose frente a ella. Estoy preocupado por ti, Elena. Claro que estás preocupado. Estás deseando que desaparezca de este mundo, pensó ella, pero en voz alta dijo: sí, creo que debería. Pediré cita esta semana. Javier sacó su móvil y empezó a teclear algo. El corazón de Elena dio un vuelco al ver de reojo el nombre de Valeria en la pantalla. Valeria, una empleada de 27 años de su agencia de publicidad, una mujer despampanante con cara de muñeca y cuerpo de modelo. Hacía medio año, Elena los había visto besándose en el aparcamiento de la empresa. En aquel momento, guardó silencio, esperando que fuera una simple aventura pasajera. Pero fue justo después de ese incidente, cuando su salud empezó a deteriorarse. Al principio se despertaba con náuseas y mareos una vez a la semana, luego, con más frecuencia, hasta que en el último mes se sentía mal casi a diario. Ah, cariño, se me olvidaba decírtelo, dijo Javier, levantando la vista del móvil. Ayer me llamó el abogado, el señor Rojas. Hablaba del testamento. Dice que hay que actualizarlo y modificar un par de cosas por una nueva ley. El testamento. Elena lo había redactado hacía 3 años, cuando pidió un gran préstamo para ampliar su negocio. En caso de que le ocurriera algo, todo su patrimonio pasaría a su marido. Un patrimonio que, entre el chalet a las afueras de Madrid, los 2 coches, las acciones de la empresa y las cuentas bancarias, ascendía a un total de 3 millones de euros. ¿Qué hay que cambiar exactamente?, preguntó ella con cautela. Dice que prefiere explicárnoslo en persona. Nos ha pedido que vayamos a su despacho mañana por la tarde. Elena asintió, pero un escalofrío le recorrió el cuerpo. Eran demasiadas coincidencias. Su salud en declive, la repentina solicitud de su marido y su inesperado interés por el testamento. Además, había notado que Javier cada vez se quedaba más a menudo trabajando hasta tarde, había empezado a usar una nueva colonia y a vestir camisas más caras. Eran los signos clásicos de una infidelidad, pero en su caso, podría ser algo mucho más siniestro. Después del desayuno, Javier se fue a la oficina y Elena se quedó en casa. Dirigía una tienda online de cosmética de lujo, por lo que podía trabajar desde allí. Pero hoy, en lugar de procesar pedidos, se sentó frente al ordenador y empezó a buscar síntomas de envenenamiento crónico: náuseas, mareos, debilidad, pérdida de peso, sabor metálico en la boca. Todo encajaba, especialmente si el veneno se administraba en pequeñas dosis durante un largo periodo. Este tipo de envenenamiento era difícil de diagnosticar, ya que se confundía fácilmente con malestar general o estrés. Elena se levantó y recorrió la casa, examinando cada rincón. Si sus sospechas eran ciertas, la sustancia que la estaba matando lentamente debía de estar escondida en algún lugar. Las especias, los botes de vitaminas, la crema de manos, las posibilidades eran infinitas. Volvió al ordenador y encargó varias cámaras en miniatura. Si Javier estaba mezclando algo en su comida, conseguiría pruebas. Hasta entonces tenía que actuar con naturalidad, como si no sospechara nada. A la hora del almuerzo, recibió una llamada de su amiga Laura. Elena, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Bien, trabajando. ¿Y tú?, mintió Elena. Yo igual. Oye, ¿te acuerdas de Valeria, la de tu empresa? La guapita. Elena se tensó. Sí, me acuerdo. ¿Por qué? La vi ayer en el Corte Inglés comprándose un vestido carísimo. Me preguntaba de dónde saca el dinero para esa ropa, porque su sueldo no da para tanto. A lo mejor se lo regaló alguien, sugirió Elena con cuidado. Pues sí, será eso. Bueno, Elena, te dejo que tengo que irme. Hablamos el fin de semana. Tras colgar, Elena se quedó sentada, inmóvil, durante un largo rato.
un vestido caro, las camisas nuevas de su marido. ¿De dónde salía el dinero? Su negocio generaba beneficios estables, pero no tanto como para permitirse esos lujos. Y Javier tenía el sueldo de un directivo intermedio. Por la tarde se encontró peor. Apenas pudo preparar la cena y se tumbó en el sofá. Javier llegó sobre las 9, se disculpó por el retraso y se sentó a su lado. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó, acariciándole la mano. Mal, me da vueltas la cabeza. Mañana tienes que ir al médico sin falta, dijo él con firmeza. No puedes dejar así tu salud. Elena asintió y cerró los ojos. Javier fue a la cocina y pronto se oyó el ruido de la tetera. Minutos después, volvió con 2 tazas. Toma esto, te ayudará, dijo, ofreciéndole una infusión con miel. Es un remedio casero para el dolor de cabeza. Elena cogió la taza y bebió un sorbo. La infusión estaba excesivamente dulce y tenía un regusto extraño, pero se la bebió toda mientras observaba a su marido. Él bebía de su propia taza con aparente deleite. Acuéstate pronto, aconsejó Javier. Yo tengo que terminar unas cosas. Elena se dirigió al dormitorio, pero en lugar de acostarse, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Media hora después, vio a Javier salir del portal y subir a su coche. ¿A dónde iba a las 10:30 de la noche? Se vistió rápidamente y bajó a su propio coche. Por suerte, estaba aparcado en otra zona del garaje, así que Javier no se dio cuenta de que lo seguía. Manteniendo la distancia, Elena lo siguió hasta un complejo de apartamentos de lujo al otro lado de la ciudad. Javier aparcó frente a un bloque y subió a un tercer piso. Se encendió una luz en una ventana y Elena vio la silueta de una mujer. Incluso a distancia, la reconoció. Era Valeria. Sus sospechas se confirmaron. Su marido no solo tenía una aventura, era una relación seria, tanto como para ponerle un piso a su amante. Y el dinero sin duda salía de las finanzas familiares. Elena dio la vuelta y condujo de vuelta a casa. Durante el trayecto, su mente era un torbellino de pensamientos. Si Javier había decidido deshacerse de ella por su joven amante, el divorcio habría sido una opción muy desfavorable para él. Según su acuerdo prematrimonial, en caso de divorcio, solo le correspondería el piso donde vivían. Pero si ella moría, todo el patrimonio pasaría a él. Al llegar a casa, Elena fue al botiquín, cogió un bote de carbón activado y se tragó varias pastillas. Si la infusión contenía algo dañino, el carbón ayudaría a neutralizar el veneno. Luego, se encerró en el baño y se provocó el vómito. Más valía prevenir. Cuando Javier volvió, cerca de las 2 de la madrugada, ella fingió estar dormida. Él se acostó a su lado en silencio y pronto empezó a roncar. Pero Elena permaneció despierta, con los ojos abiertos, planeando sus siguientes pasos. Mañana instalaría las cámaras y empezaría a reunir pruebas. Si su marido intentaba envenenarla, ella lo demostraría. Y después haría que Javier y su amante se arrepintieran amargamente de sus planes. A la mañana siguiente, Elena se despertó con una determinación férrea. Gracias al carbón activado y al vómito, se sentía mejor que en las últimas semanas. La infusión de anoche contenía algo, sin duda. Javier se fue a trabajar como de costumbre, deseándole un buen día y recordándole que no olvidara la cita con el abogado. Elena asintió con la expresión más inocente que pudo, pero por dentro ardía de rabia. ¡Qué descaro! Fingir ser un marido atento mientras intentaba matar a su esposa. En cuanto Javier salió, se puso manos a la obra. Primero, instaló una microcámara camuflada entre los botes de especias de la cocina. La segunda, en el salón, la tercera, en el dormitorio. Todas tenían capacidad de grabación de audio y podían transmitir video a su móvil. Luego, Elena registró meticulosamente toda la casa en busca de posibles escondites para el veneno. En el baño, revisó cada tubo y frasco. Encontró signos de manipulación en varios productos. Le resultó especialmente sospechoso un tubo nuevo de su crema de manos, la que siempre usaba y compraba con frecuencia. Había sido abierto con mucho cuidado. La línea del precinto era casi invisible. En la despensa de la cocina, también encontró algo extraño. El bote de miel que Javier usaba para las infusiones no estaba en su sitio habitual, y el envoltorio de sus vitaminas parecía haber sido pegado de nuevo recientemente. Elena fotografió todos los objetos sospechosos y recogió muestras en bolsas de plástico separadas. Mañana las llevaría a un laboratorio privado para su análisis. Si encontraban restos de veneno, tendría una prueba irrefutable. A media tarde, Javier la llamó. Cariño, ¿cómo te encuentras? ¿No te has olvidado del abogado? No, tranquilo, voy a salir en 1 hora. Genial.
¿Y has pedido cita en el médico? Sí, para mañana por la mañana, mintió. Estupendo. Nos vemos esta noche. Elena colgó y se miró al espejo. Tenía que parecer una mujer enferma que no sospechaba nada de los planes de su marido. Por si acaso, se aplicó una ligera sombra de ojos oscura bajo los párpados y la difuminó para acentuar sus ojeras. El despacho del señor Rojas estaba en un prestigioso centro de negocios en el barrio de Salamanca. El abogado, un hombre de mediana edad con una barba bien cuidada, la recibió con amabilidad. Señora García, bienvenida. Por favor, siéntese. Su marido me pidió que actualizáramos el testamento. ¿Qué es exactamente lo que hay que cambiar?, preguntó Elena sentándose. Verá, con las recientes modificaciones legales, hay que aclarar algunas cláusulas y añadir una disposición que garantice que, en caso de su fallecimiento, el patrimonio pase a su cónyuge de forma inmediata, sin complejos trámites legales. Elena frunció el ceño. ¿No era así ya? No, existía la posibilidad de demoras, explicó el abogado. De esta manera, todo se tramitará con la máxima celeridad. El señor López podría ejercer su derecho a la herencia en el plazo de una semana si fuera necesario. Su marido tenía prisa por heredar. Elena sintió comprensiva. Por supuesto. Hagamos esos cambios. Mi marido es un hombre práctico. Le gusta que todo esté bien atado legalmente. El señor Rojas sonrió y sacó los documentos preparados. Elena los leyó detenidamente. Todo parecía legal, pero en esencia, el Nuevo Testamento convertía a Javier en el único heredero con derecho a la adquisición inmediata de los bienes. Firme aquí, y aquí indicó el abogado. Elena firmó, riendo para sus adentros. Javier tenía prisa por hacerse con sus millones, sin sospechar que ella ya lo sabía todo. Dejemos que por ahora crea que su plan va sobre ruedas. Al salir del despacho, vio una figura familiar cerca de la entrada del edificio. Valeria estaba hablando por teléfono junto a la cafetería de la planta baja. Elena se detuvo detrás de una columna para escuchar. Sí, todo va según lo previsto, decía Valeria. Hoy ha actualizado el testamento. Solo hay que esperar un poco más. No, no sospecha nada. Javier dice que cada día está más débil. Ya sé que no es fácil, pero no tenemos otra opción. Elena se encogió en la sombra. Valeria no era una simple amante, era cómplice de asesinato. Lo planeaban juntos, discutían los detalles. El corazón le latía con fuerza, pero se obligó a calmarse. Ahora lo más importante era reunir todas las pruebas posibles. Discretamente, activó la grabadora de su móvil y se acercó un poco más. Ni siquiera ha ido al médico todavía, continuó Valeria. Menos mal que no esperamos, podría haber descubierto algo. Sí, ya sé que la dosis es pequeña, pero Javier dice que más vale ser precavido. Vale, nos vemos esta noche y hablamos de los detalles. Valeria colgó y se dirigió a la salida. Elena esperó a que desapareciera de su vista antes de salir del edificio. En el coche, escuchó la grabación. La voz no era muy nítida, pero se entendían las palabras clave. Plan, dosis, médico, vernos. Por sí sola, no sería suficiente para una investigación, pero junto con otras pruebas, podría ser decisiva. Tenía que seguir acumulando pruebas y, al mismo tiempo, pensar en cómo protegerse. Al llegar a casa, revisó las grabaciones de las cámaras. Aún no había nada especial. Una casa vacía. Pero por la noche, Javier seguro que haría algo, sobre todo si había quedado con Valeria para discutir los detalles. A las 7 de la tarde, su marido llegó a casa de muy buen humor. ¿Qué tal? ¿Has estado con el abogado?, preguntó, besándola en la mejilla. Sí, todo arreglado. El señor Rojas dice que ahora no tendrás ningún problema para heredar si me pasa algo. Perfecto, dijo Javier satisfecho. Mañana vas al médico, ¿verdad? Claro, tengo cita a las 9. Cenaron. Elena notó que Javier insistía demasiado en que comiera la ensalada que él mismo había preparado. Fingió comer un poco, pero la mayor parte la tiró discretamente a la basura. Después de cenar, volvió a tomar carbón activado. A las 9:30, Javier, como de costumbre, se inventó una urgencia y se preparó para salir. Elena lo acompañó hasta la puerta y le deseó suerte. En cuanto la puerta se cerró, corrió al ordenador para revisar las grabaciones, y allí estaba. La cámara de la cocina había grabado claramente cómo Javier, mientras preparaba la ensalada, sacaba un sobrecito del bolsillo y vertía un polvo blanco en el bol. Luego, lo mezclaba con cuidado y lo servía en su plato. Elena guardó el video en un USB y lo escondió en un lugar seguro. Ahora tenía pruebas directas del intento de envenenamiento. Solo quedaba analizar las muestras y obtener el informe de un experto. Pero de repente, se le ocurrió otra idea.
¿Y si había otra forma, además de simplemente reunir pruebas y acudir a la policía? Javier y Valeria planeaban su asesinato para heredar sus millones y vivir felices. ¿Y si utilizaba su propio plan contra ellos? Elena se sentó frente al ordenador y empezó a trazar su propia estrategia. Si querían su muerte, se la daría. No una muerte real, sino una muerte fingida. Y entonces, les daría una lección a aquellos que pensaban que podían matar a una persona por dinero sin ninguna consecuencia. A la mañana siguiente, Elena se despertó con la mente clara y un plan de acción firme. Se había pasado la noche repasando cada detalle de la operación que se avecinaba. La idea de fingir su propia muerte parecía una locura, pero con la preparación adecuada, era factible. Lo primero era encontrar aliados. Elena cogió el móvil y llamó a un viejo amigo, Marcos. Se habían conocido en la Facultad de Arte Dramático, pero Elena lo había dejado en tercer año al darse cuenta de que la interpretación no era lo suyo. Marcos se quedó y ahora dirigía una pequeña compañía de teatro. «Elena», exclamó él, encantado de oírla. «¿Cuántos años? ¿Cómo estás?» «Hola, Marcos. No muy bien. Necesito tu ayuda». «Por supuesto. ¿Qué ocurre?» Elena le explicó la situación con cautela, omitiendo los detalles del envenenamiento. «Necesito fingir mi muerte. De una forma muy realista, tanto que hasta los médicos se lo crean». Marcos guardó silencio un momento, asimilando la información. «Elena, esto es muy serio. ¿Estás segura de que quieres correr este riesgo?» «Sí, estoy convencida. Es la única forma de protegerme y castigar a los culpables». «De acuerdo. Conozco a un médico de urgencias, el doctor Ricardo Morales. A veces nos asesora cuando tenemos que representar muertes o enfermedades de forma realista en el teatro. Incluso conoce fármacos que pueden ralentizar el pulso y la respiración hasta el punto de que son difíciles de detectar sin equipo especial. ¿Es seguro? Si se usa con precisión y bajo control de un experto, sí. Pero el efecto se limita a un máximo de 2 horas. ¿Será suficiente? ¿Puedes concertar una reunión? Claro. Y también necesitarás un maquillador que pueda darte aspecto de cadáver. Y sin alguien de confianza en el depósito de cadáveres, el plan no funcionará. Necesitas un cómplice dentro del hospital. Elena anotó todos los contactos y quedaron en verse al día siguiente. Luego fue al laboratorio privado con las muestras que había recogido el día anterior y solicitó un análisis. El anciano director del laboratorio escuchó su petición con atención y asintió. Realizaremos un análisis toxicológico completo. Los resultados estarán listos mañana sobre el mediodía. ¿Podrán decirme qué sustancia se ha usado exactamente? Si hay veneno, lo encontraremos. Con la tecnología actual, podemos detectar la mayoría de las sustancias tóxicas, incluso en cantidades mínimas. Elena le dio las gracias y se fue. De camino, paró en una cafetería para comer algo sustancioso, y en una farmacia compró varias cajas de carbón activado y protectores hepáticos y renales. Si Javier seguía envenenándola, tenía que minimizar el daño a su cuerpo. Al volver a casa, revisó las grabaciones de las cámaras. Javier había añadido algo al bote de miel antes de irse a trabajar por la mañana. Esa noche habría más infusión envenenada. A la hora del almuerzo la llamó Laura. «Elena, ¿qué tal? ¿Has ido al médico?» «Sí. Me han hecho pruebas y estoy esperando los resultados». «¿Y Javier te cuida bien?» Elena sonrió con amargura. «Sí, me cuida muy bien. Incluso me prepara infusiones con miel todas las noches. ¡Qué buen marido!». No es frecuente encontrar a un hombre que se preocupe tanto por su mujer. «Si supieras cuánto se preocupa», pensó Elena, pero en voz alta dijo, «Sí, he tenido suerte». Tras la llamada, repasó de nuevo el plan para el día siguiente. La reunión con Marcos y sus contactos estaba fijada para las 2 de la tarde. Para entonces, tendría los resultados del análisis y podría mostrarlos como prueba adicional. Sobre las 8 de la tarde, Javier llegó a casa. Parecía muy contento. Probablemente su encuentro con Valeria había sido un éxito y habían ultimado los detalles para deshacerse de su mujer. «Cariño, ¿cómo te encuentras?», preguntó, rodeándola con un brazo. «No muy bien, no tengo fuerzas y me da vueltas la cabeza». «Vaya», dijo Javier en tono compasivo. «Ahora mismo te preparo una infusión. Te sentará mejor». Fue a la cocina y pronto se oyeron los ruidos de la preparación. Elena activó discretamente la grabadora de su móvil para registrar todo lo que dijera. «Toma, bébetela», dijo Javier, trayendo una taza humeante. «Le he puesto mucha miel para reforzar tus defensas». Elena cogió la taza y fingió beber. Pero en cuanto el líquido tocó su lengua, notó que, como la noche anterior, la infusión estaba empalagosamente dulce y tenía un regusto extraño. Dejó la taza en la mesa. «Sabe rara», se quejó. «La miel tiene un sabor extraño». «¿Qué va?
Está buena, replicó Javier apresuradamente. Será que con la enfermedad tienes el gusto alterado. Bébetela toda, que es bueno para ti. Elena prometió bebérsela a lo largo de la noche. Ahora ve a descansar, le aconsejó. Yo tengo que terminar unas cosas. Elena fue al dormitorio, pero en cuanto Javier se enfrascó en sus asuntos, tiró la infusión y se tomó una doble dosis de carbón activado y protectores hepáticos. ¿Quién sabe dónde más podría haber puesto el veneno? Sobre las 10:30, Javier se asomó al dormitorio. Elena fingió estar dormida, y él, como de costumbre, se fue a ver a su amante. Elena se levantó rápidamente y empezó a prepararse para la reunión del día siguiente. Para que el plan funcionara a la perfección, tenía que cuidar hasta el más mínimo detalle. El día siguiente empezó con buenas noticias. El laboratorio llamó antes del mediodía. Señora García, tenemos los resultados de su análisis. Puede pasar a recogerlos cuando quiera. ¿Y cuál es el resultado?, preguntó ella, nerviosa. No podemos dar los resultados por teléfono. Venga y se lo explicaremos. Elena se preparó a toda prisa y se dirigió al laboratorio. El director la recibió con rostro serio. Siéntese, no tengo buenas noticias. Le entregó un archivo con los resultados. En las muestras de miel, vitaminas y crema de manos se habían encontrado restos de talio, un metal pesado muy tóxico incluso en pequeñas dosis. Elena examinó los documentos. Apenas entendía las cifras y los términos, pero la conclusión era clara. La estaban envenenando. ¿Es muy peligroso?, preguntó. En estas concentraciones, si se ingiere de forma regular, es letal. El talio se acumula en el organismo y daña el sistema nervioso, el hígado y los riñones. Los síntomas aparecen gradualmente: debilidad, náuseas, dolores de cabeza, caída del pelo. En unos meses, provoca un fallo multiorgánico y la muerte. ¿Se puede tratar? Si se inicia un tratamiento de desintoxicación ahora mismo, hay posibilidades. Pero requiere hospitalización inmediata y tratamiento especializado. Elena le dio las gracias al médico y le pidió que le preparara un informe oficial. Ahora tenía pruebas irrefutables de intento de asesinato. Solo quedaba ejecutar su plan de venganza. A las 2 de la tarde, se reunió con Marcos en una pequeña cafetería del centro. Con él venían 2 hombres: el médico, el doctor Ricardo Morales, y el maquillador, Leo. Elena, te los presento, dijo Marcos. El doctor Morales te ayudará con la parte médica, y Leo se encargará del aspecto necesario. El doctor Morales, un hombre delgado de unos 50 años, escuchó atentamente la explicación de la situación. Entendido, asintió. Técnicamente es posible. Existen fármacos que ralentizan temporalmente las constantes vitales al mínimo. El pulso se debilita tanto que solo se puede detectar con equipos muy sensibles. ¿Y el riesgo?, preguntó Elena. Mínimo, si se hace todo con precisión. El efecto dura un máximo de 2 horas. Lo importante es calcular la dosis y el momento exacto. Leo, un joven de mirada creativa, sacó una tableta y le enseñó unas fotos. Puedo hacerte un maquillaje de cadáver. La palidez necesaria, la cianosis en los labios, las mejillas hundidas. Incluso tengo un compuesto especial para crear el efecto de piel fría. ¿Cuánto tiempo necesitamos para prepararlo todo?, preguntó Elena. 3 o 4 días, respondió el doctor Morales. Tenemos que hacer pruebas previas para asegurarnos de que no hay efectos secundarios. ¿Y el depósito de cadáveres?, le preguntó a Marcos. Eso es más complicado. Tengo un conocido que trabaja como celador en el depósito del hospital municipal. Se llama Miguel, pero solo ayudará por una suma considerable. ¿Cuánto quiere? 10.000 euros. Para él es un gran riesgo. Elena asintió. Si el plan salía bien, el dinero no era un problema. ¿Puedes concertar una reunión con él para mañana? Claro. Y ahora, discutamos los detalles de la operación. Pasaron las 2 horas siguientes planeando. Elena tenía que morir en casa, preferiblemente en presencia de Javier. Él llamaría a una ambulancia, que la llevaría al hospital donde trabajaba Miguel. En el depósito, se despertaría y comenzaría la segunda fase de su plan de venganza contra su marido y su amante. ¿Y los papeles?, preguntó el doctor Morales. El certificado de defunción, el entierro. De eso me encargo yo, dijo Elena con seguridad. Tengo contactos donde es necesario. Lo principal es llevar a cabo con éxito la muerte fingida. Por la tarde, al volver a casa, Elena revisó de nuevo las grabaciones de las cámaras. Javier había estado especialmente activo ese día. Había espolvoreado algo en 3 platos diferentes. Probablemente había decidido acelerar el proceso. A las 8, nada más llegar del trabajo, se fue directo a la cocina a preparar la cena. Cariño, he preparado unas lentejas, tus favoritas, dijo, ofreciéndole un plato.
Come antes de que se enfríen. Elena probó el guiso. Sabía bien, pero aún así, solo fingió comer. Mientras Javier salió a contestar una llamada, tiró discretamente las lentejas por el fregadero. No tengo apetito sí que yo. Creo que estoy empeorando. Habrá que ir al hospital, dijo Javier preocupado. Cada vez estás peor. Sí, creo que iré mañana, sintió Elena. Después de cenar, Javier, como de costumbre, le preparó una infusión con miel. Esta vez, Elena la vertió entera en la maceta de una planta artificial. Hacia medianoche, cuando su marido se fue a ver a su amante, ella se sentía perfectamente. Al día siguiente, se reunió con Miguel, el celador del depósito. Era un hombre de mediana edad, con cara triste y olor a hospital. ¿Sabe lo peligroso que es esto?, dijo él al oír la propuesta. Si me pillan, no solo perderé el trabajo, sino que iré a la cárcel. 10.000 euros es una compensación considerable, replicó Elena. Y le prometo total confidencialidad. ¿Y si algo sale mal? ¿Si no se despierta? Entonces considérelo como que me ha ayudado a tener un entierro digno, bromeó ella sombríamente. Miguel guardó silencio, sopesando la oferta. De acuerdo, acepto, pero el dinero por adelantado, la mitad ahora y la mitad cuando termine el trabajo. Recibirá la otra mitad cuando yo resucite. ¿Trato hecho? Intercambiaron contactos y acordaron los detalles. Miguel le explicó cómo funcionaba el depósito, a qué horas había menos gente y dónde podría esconderse discretamente después de resucitar. ¿Y los papeles?, preguntó él. Alguien tendrá que firmar el certificado de defunción. No se preocupe por eso, respondió Elena. Tengo un plan. Los días siguientes fueron de preparación intensiva. El doctor Morales le hizo un chequeo médico para asegurarse de que no habría efectos secundarios. Leo ensayó el proceso de maquillaje. Todo el proceso no llevaba más de 15 minutos. Todo está listo, informó Marcos en la última reunión. La operación está fijada para mañana, jueves. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante? Elena asintió con una determinación de hierro. Sí, tengo que hacerlo. Javier y su amante recibirán lo que se merecen. Esa noche, al volver a casa, abrazó a su marido por última vez y le dio las buenas noches. Mañana todo cambiaría. Mañana comenzaría su resurrección y su castigo. El jueves por la mañana, Elena se despertó con el presentimiento de que su vida se dividiría en un antes y un después. Fuera hacía un día cálido de otoño. El sol se abría paso entre nubes ligeras, un tiempo perfecto para su propio funeral. Javier estaba en la cocina desayunando y leyendo las noticias en su móvil. Parecía tranquilo, incluso satisfecho. Probablemente pensaba que su plan estaba llegando a su fin. Buenos días, cariño, la saludó. ¿Cómo te encuentras? Fatal, respondió Elena, sentándose a la mesa. He tenido náuseas toda la noche y la cabeza me va a estallar. Deberías ir al médico, sugirió Javier en tono preocupado. Sí, creo que sí, pero primero quiero descansar un poco en casa. Javier asintió y terminó su café. De acuerdo, yo me voy a trabajar. Tú cuídate y llámame si pasa algo. Después de que se fuera, Elena repasó una vez más todos los detalles del plan. A las 2 de la tarde, Leo vendría a maquillarla. A las 3, el doctor Morales traería el fármaco. A las 4, se lo tomaría y moriría. Y a las 4:30, Javier recibiría un mensaje diciendo que su mujer estaba en estado crítico. El tiempo pasaba lentamente. Elena ordenó la habitación y dejó el testamento en un lugar visible. A la 1, la llamó Marcos. Elena, estamos todos listos. Miguel está en su puesto. ¿Estás segura de que no has cambiado de opinión? No, Marcos. Tengo que hacer esto. Entonces, buena suerte. Y ten cuidado. A las 2, Leo llegó con su maletín de maquillaje. Durante la siguiente media hora, transformó a una mujer sana en un cadáver. Piel pálida, labios azulados, mejillas hundidas, sombras negras bajo los ojos. Todo era aterradoramente realista. El maquillaje durará unas 4 horas, explicó. Y aquí tienes un polvo especial para dar la sensación de piel fría. A las 3 llegó el doctor Morales. Le tomó el pulso y la tensión de nuevo y se aseguró de que todo estaba en orden. El fármaco hará efecto a los 15 minutos de tomarlo, explicó. El pulso se ralentizará hasta 5 latidos por minuto. La respiración será casi imperceptible. La temperatura corporal bajará un par de grados. Con los métodos habituales, no podrán hacer otra cosa que certificar la muerte. ¿Estaré consciente? Parcialmente. Podrá oír, pero no moverse ni hablar. El efecto no durará más de 2 horas. Elena asintió y cogió el frasco con el fármaco. Gracias por su ayuda. Cuando todo esto acabe, recibirán una compensación adicional. A las 4, se tomó el fármaco y se tumbó en el sofá del salón.
El doctor Morales y Leo se fueron. Se quedó sola, esperando a que el fármaco hiciera efecto. Al principio no pasó nada, pero pronto empezó a sentirse mareada. Los brazos y las piernas se le volvieron pesados. La respiración se ralentizó. Elena sintió como su conciencia se hundía lentamente en una neblina. A las 4:30 envió a Javier el mensaje que había preparado. Estoy muy mal. Ven rápido. El mensaje se envió automáticamente con la función de programación. A las 5, el efecto del fármaco alcanzó su punto máximo. Elena yacía inmóvil, con los ojos cerrados, apenas respirando, pero oyendo todo lo que sucedía a su alrededor. A las 6 de la tarde se oyó el portazo de la puerta principal. Javier entró corriendo en casa y al verla en el sofá se quedó helado. Elena, Elena, ¿qué te pasa?, gritó corriendo hacia ella. La sacudió por los hombros, le buscó el pulso, acercó la oreja a su pecho. Elena hizo un esfuerzo sobrehumano para no delatar que estaba viva. Dios mío, susurró Javier. ¿Habrá funcionado? Cogió el móvil y llamó a una ambulancia. Le temblaba la voz. Pero Elena detectó en ella no solo miedo, sino también un alivio mal disimulado. Mi mujer creo que ha muerto, dijo al teléfono. Vengan rápido. Sí, últimamente se encontraba muy mal. No, no está consciente. No le noto el pulso. Mientras esperaba la ambulancia, Javier deambulaba por la habitación, murmurando algo. Elena captó fragmentos de frases como, por fin, tengo que llamar a Valeria. ¿Dónde está el testamento? La ambulancia llegó 20 minutos después. Una médico de urgencias, una mujer mayor, examinó rápidamente el cuerpo. ¿La ha encontrado así?, le preguntó a Javier. No sé exactamente. Llegué a casa a las 6 y ya estaba. Fingió dolor. Por la mañana me dijo que se encontraba mal. La médico le buscó el pulso, le auscultó el corazón, le iluminó los ojos con una linterna. No hay signos vitales, sentenció. Probablemente un infarto. ¿Y ahora qué?, preguntó Javier. La trasladaremos al depósito para los trámites. Mañana por la mañana tendrá que pasar por allí. Subieron a Elena en una camilla y la llevaron a la ambulancia. Por el camino oía la conversación de los sanitarios, pero no podía moverse. El efecto del fármaco seguía en su punto álgido. En el hospital, la pasaron a una camilla y la llevaron al depósito. Allí ya la esperaba Miguel. Reconoció su voz. Otra más, le dijo a un compañero. Y tan joven. Ya ves, suspiró el otro hombre. Últimamente, la gente se muere demasiado. La dejaron en una sala y se fueron. Elena se quedó sola en un silencio absoluto. Poco a poco, empezó a recuperar las sensaciones. Primero los dedos, luego los brazos y las piernas. Media hora después, pudo sentarse. 10 minutos más y ya estaba de pie. El efecto del fármaco había terminado justo a tiempo. Miguel apareció en la sala a las 8 en punto. ¿Qué tal? ¿Has resucitado?, preguntó. Sí, todo ha ido según lo previsto, respondió Elena. ¿Y ahora qué? Ahora te vas a la sala de descanso del personal, te comes un bocadillo y duermes allí hasta la mañana. Cuando venga ese hombre, te tumbas en esta camilla y te haces la muerta. No le dejaré que te vea más de 1 minuto. Le diré que tengo prisa, que hay una inspección. Le ofreceré encargarme yo mismo de la cremación. La llevó a la sala de descanso, donde pasó la noche. A la mañana siguiente, Javier llegó al depósito para los trámites. Elena lo observaba a través de una cámara oculta que Miguel había instalado en el pasillo. Su marido estaba borracho, apenas se mantenía en pie, parecía agotado, ya fuera por la felicidad o por el dolor. ¿Dónde está el cuerpo de mi esposa?, le preguntó a Miguel con la lengua trabada. Parece que ha estado de celebración toda la noche. Lo siento, pero en estado de embriaguez no puede entrar, respondió Miguel, fingiendo estar desconcertado. Javier fingió sorpresa. ¿Cómo que no? He perdido a mi mujer. Tenía que desahogarme de alguna manera. He estado ahogando las penas toda la noche. Metió un fajo de billetes en el bolsillo del celador y lo miró con ojos suplicantes. Bueno, 1 minuto entonces. Aquí no puede haber gente borracha y además va a venir una inspección. ¿Y el entierro? ¿Los papeles? El certificado de defunción se lo podemos expedir basándonos en el informe de los paramédicos. En cuanto al entierro, podemos organizar la cremación a cuenta del hospital. Este mes tenemos varias plazas de asistencia social para fallecidos sin recursos. De acuerdo, ahora quiero ver a mi amada esposa. Miguel condujo a un sollozante Javier hasta la camilla donde yacía Elena, cubierta con una sábana. Luego salió al pasillo a esperarlo. Elena intentó no respirar. Aunque lo hubiera hecho Javier en su estado, no habría notado nada. Aquí tienes tu casa y aquí tus millones. Se burló un Javier borracho, arrojando sobre Elena una copia arrugada del testamento.
Ahora te servirán de mucho en el ataúd. Me tenías harto. En ese momento, Miguel entró, cogió a Javier del brazo y lo apartó de Elena. Javier aceptó todos los trámites. Con el certificado de defunción en la mano, salió tambaleándose hacia la salida. En el aparcamiento lo esperaba Valeria, sentada al volante de un descapotable rojo. ¿Y bien? ¿Todo listo?, preguntó ella con impaciencia. Sí, cariño. Ahora a tramitar la herencia y a vivir la vida. El cuerpo lo incineran. Mejor así, nos ahorramos el funeral. Valeria se rió. ¡Qué suerte! Entonces, esos millones ya son casi nuestros. Casi. Legalmente, hay que esperar un poco. Se fueron y Elena siguió vigilándolos. Marcos había instalado un micrófono en el coche de Javier, por lo que podía oír todas sus conversaciones. Durante la primera semana después de su muerte, Javier interpretó el papel del marido afligido. Contó a amigos y colegas la repentina muerte de su mujer, recibió condolencias e incluso organizó una ceremonia conmemorativa en un tanatorio sin cuerpo presente. Pobre Elena, dijo uno de sus conocidos. Tan joven. Sí, últimamente no se encontraba bien, suspiró Javier. Los médicos no sabían qué le pasaba. Pero por las noches se reunía con Valeria para planear su futuro. Imagínate, nos compraremos una casa nueva y espectacular. La decoraré a mi gusto, contrataré a un diseñador. Y un coche nuevo, añadió Javier, un BMW X6. Siempre he soñado con uno. Y nos iremos de vacaciones a las Maldivas. Nunca he estado. Podríamos pasar allí todo el invierno, viviendo a cuerpo de rey. Elena escuchaba estas conversaciones y planeaba su venganza. Querían su dinero, lo tendrían, pero no de la forma que esperaban. Una semana después de su muerte, Javier presentó los papeles para tramitar la herencia. El señor Rojas lo recibió con cara compungida. Mi más sentido pésame, señor López. La señora García era una mujer excepcional. Gracias, respondió Javier con expresión triste. Es difícil vivir sin ella. Lo entiendo. Pero la vida sigue. Los papeles están en orden. En un mes podrá ejercer su derecho a la herencia. El testamento está redactado para que la reciba en el menor tiempo posible. Elena siguió observando a Javier y Valeria. Ya vivían juntos casi abiertamente, planeando cómo gastar un dinero que aún no tenían. Valeria recorría las tiendas de lujo, probándose joyas, mientras Javier estudiaba catálogos de coches de alta gama. Solo quedan 2 semanas, le dijo a su amante, y entonces seremos millonarios. No puedo esperar, respondió Valeria. Estoy harta de esconderme y de tener que ahorrar. Mientras tanto, Elena recibió información interesante del detective privado que había contratado para investigar el pasado de la amante de su marido. Valeria había estado involucrada en un caso similar hacía 3 años. Entonces salía con un empresario anciano que murió repentinamente de un infarto, dejándole en herencia un apartamento y un coche. Interesante, murmuró Elena, mirando los papeles. No es la primera vez que ayuda a deshacerse de personas molestas. Una semana antes de recibir la herencia, Javier estaba visiblemente nervioso. Llamó varias veces al abogado, aclarando detalles, revisó los papeles, miró la información de las cuentas bancarias. ¿Y si algo sale mal?, dijo Valeria. ¿Si sus parientes impugnan el testamento? No tiene parientes, la tranquilizó Javier. Aún así, estoy preocupada, admitió Valeria. Es demasiado dinero, es imposible que todo salga bien. 3 días antes de la herencia, Elena dio los últimos toques a su plan. Solo quedaba esperar el gran día. Y el día esperado llegó, brillante y soleado. Javier se levantó temprano, revisó los papeles varias veces y se dirigió al despacho del abogado. En el despacho del señor Rojas, los documentos ya estaban listos. Felicidades, señor López, dijo el abogado. Ahora ejerce oficialmente su derecho a la herencia. Todo el patrimonio de su difunta esposa pasa a usted. Gracias, respondió Javier, apenas conteniendo la emoción. ¿Cuándo podré disponer de las cuentas bancarias? Desde este mismo momento. Aquí tiene los certificados para el banco, los documentos de los inmuebles y los coches. Todo está perfectamente preparado. Javier firmó los papeles y se apresuró a salir. En el aparcamiento lo esperaba Valeria con un vestido nuevo y un ramo de flores. ¿Y bien? Felicidades, millonario, exclamó rodeándole el cuello con los brazos. Todavía solo sobre el papel, respondió él con cautela. Tengo que recibir el dinero. Pues vamos rápido al banco. Se dirigieron a la sucursal principal del banco donde Elena guardaba sus principales ahorros. El saldo de la cuenta era de 1.200.000 euros, fruto de muchos años de trabajo de una exitosa empresaria. Un educado director de banco, vestido con un traje caro, recibió cordialmente al nuevo cliente. Lamento su pérdida, dijo.
La señora García era una clienta muy apreciada por nosotros. Gracias, respondió Javier. Quisiera disponer de la cuenta. Por supuesto. Los documentos están en orden. ¿Cómo piensa gestionar los fondos? Una parte la retiraré en efectivo y otra la transferiré a mi cuenta. ¿Cuánto en efectivo? Javier intercambió una mirada con Valeria. Para empezar, unos 50.000 euros. ¿De acuerdo? El director examinó atentamente los papeles de Javier. Sus cuidados dedos teclearon rápidamente en el teclado y su rostro fue adoptando una expresión de perplejidad. «Qué extraño», murmuró, frunciendo el ceño. «Muy extraño». «¿Qué es extraño?» Javier sintió que el corazón se le aceleraba. A su lado, Valeria jugueteaba nerviosa con el asa de un bolso de marca que había comprado a plazos con la esperanza de millones. «Un momento, déjeme comprobarlo de nuevo». El director giró el monitor y les mostró la pantalla. Como ven, la última operación en esta cuenta se realizó el 21 del mes pasado. Javier se quedó mirando las cifras en la pantalla. Saldo, 0 euros. Historial de transacciones. Retirada de efectivo por 1.230.000 euros. Esto es un error, murmuró, sintiendo un sudor frío en la frente. Ahí debería haber más de 1 millón. No hay ningún error, respondió el director con calma. La señora García vino personalmente al banco y retiró todo el importe. Tenemos su firma y la grabación de las cámaras de seguridad. Ponga el video, exclamó Valeria, levantándose de un salto. Ahora mismo. El director pulsó unas teclas y en la pantalla apareció la grabación. Fecha, 21 de octubre. Hora, 14:23. En la pantalla aparece Elena, vestida con un elegante traje negro. Parece pálida, pero decidida. Se acerca a la ventanilla, saca unos papeles, habla con el empleado. Amplíelo, pidió Javier con voz ronca. En el primer plano se veía claramente el rostro de su mujer. Ni rastro de enfermedad ni de debilidad. Al contrario, en sus ojos se leía una fría determinación. Firma los papeles con mano firme, asiente al empleado y coge una maleta con el dinero. Pero si estaba enferma, exclamó Javier desesperado. Apenas podía mantenerse en pie. Parece en perfecto estado de salud, dijo el director. Bueno, comprobemos las otras cuentas. Los siguientes 15 minutos fueron una pesadilla para Javier. El director fue abriendo una a una las cuentas de Elena. Cuenta de ahorro, cancelada, retirados 450.000 euros. Cuenta en divisas, cancelada, 230.000 dólares transferidos a un banco suizo. Cuenta de empresa, cancelada, 670.000 euros transferidos a la cuenta de una empresa llamada Olympus. ¿Y las acciones?, susurró Javier. ¿La participación en la empresa? El director hizo un par de llamadas más. Cada una añadía una nueva conmoción. La tienda online ha sido vendida, informó tras la primera llamada. El comprador es una sociedad de inversión suiza, Alpine Group AG. El almacén y el equipo también han sido vendidos, añadió tras la segunda llamada. Al mismo comprador. Los derechos de marca y las patentes también han sido transferidos, sentenció tras la tercera llamada. La señora García ya no es propietaria de ninguna empresa. Valeria se dejó caer lentamente en la silla. Su rostro estaba pálido como el de un muerto, y el caro pintalabios se le había corrido alrededor de los labios. Entonces, ¿solo queda la casa?, preguntó con un hilo de voz. Déjeme comprobar. El director llamó a una agencia inmobiliaria. La conversación no fue larga, pero cada palabra cayó como un martillo. La casa tiene una hipoteca, informó el director, colgando el teléfono. De 100.000 euros, con un interés del 18% anual. El préstamo se concedió hace un mes y medio a nombre de su esposa. Javier sintió que le faltaba el aire. La vista se le nubló, un zumbido le llenó los oídos. Agua. Deme agua, dijo con voz ronca. El director le sirvió un vaso del dispensador. Javier se lo bebió de un trago, pero no le ayudó. ¿Así que de toda la herencia solo quedan deudas?, preguntó. No exactamente. El valor de la casa es de unos 500.000 euros. Hay que restar la deuda más los intereses. Quedarían unos 380 o 400.000 euros. Valeria suelto una risa histérica. 400.000 en lugar de 3 millones. Se levantó y empezó a pasearse por el despacho. He estado viviendo con este hombre durante medio año por 400.000 euros. Valeria, cálmate. No me digas que me calme, gritó ella. Me prometiste millones. Yates, una casa en Europa, diamantes. ¿Y qué tenemos? Las migajas que queden después de vender la casa. El director observaba con interés el drama familiar. Era la primera vez que veía algo así en su despacho. ¿No hay otros activos?, preguntó Javier. ¿Joyas? ¿Cuadros? Las joyas las empeñó la señora García en vida, informó el director tras otra llamada.
El importe del préstamo es de 80.000 euros. La colección de cuadros se vendió en una subasta. Los ingresos fueron de 120.000 euros. ¿Y a dónde? ¿A dónde ha ido todo ese dinero?, susurró Javier. Ha sido transferido a bancos de Suiza, Liechtenstein y Mónaco, respondió el director. No podemos decirle las sumas exactas. Secreto bancario. Javier se quedó sentado en la silla, con la mirada perdida. En su mente, el cuadro de lo sucedido empezaba a encajar. Elena lo sabía todo, su plan, el veneno, la amante, el testamento, y había decidido adelantarse. Se había llevado todo el dinero y había fingido su propia muerte. Zorra astuta, dijo Valeria en voz baja. Nos ha engañado a todos. Lo siento, pero hay un problema más, dijo el director con cautela. La cuota mensual del préstamo es de 3.200 euros. El próximo pago vence pasado mañana. No tengo ese dinero, respondió Javier, aturdido. Entonces tendrán que vender la casa con urgencia. De lo contrario, el banco emprenderá acciones legales y la propiedad se subastará a un precio muy bajo. Al salir del banco, Valeria no dijo ni palabra. Solo cuando subieron al coche, finalmente habló. Al final, tu difunta esposa ha resultado ser más lista que nosotros dos juntos. Está viva, lo sé, respondió Javier sombríamente. Y en algún lugar se está gastando nuestro dinero. ¿Nuestro dinero? Valeria se volvió hacia él. Era su dinero, cariño. Ella lo ganó, y nosotros solo intentamos robárselo. No era robar, tenía derecho a heredar como su marido, después de su muerte. Mientras estaba viva, era su dinero, y tenía derecho a hacer con él lo que quisiera. Javier paró el coche en el arcén y apoyó la cabeza en el volante. ¿Y ahora qué? Ahora a vender la casa y a vivir como podamos, respondió Valeria con frialdad. ¿Ves otra opción? El proceso de venta de la casa fue largo y doloroso. El primer comprador, que había aceptado un precio de 500.000 euros, se echó atrás en el último momento al enterarse de la hipoteca. El segundo estuvo regateando durante 3 semanas y al final ofreció 420.000. El tercero, después de ver la casa, simplemente desapareció. Mientras tanto, el banco no dejaba de enviar notificaciones. Primero, recordatorios amables sobre el impago. Luego, requerimientos oficiales. Y finalmente, amenazas de ejecución. Le queda una semana, dijo el abogado del banco por teléfono. Después presentaremos una demanda para ejecutar la hipoteca. Javier corría de una agencia a otra, suplicando que le encontraran un comprador. Bajó el precio a 380.000, luego a 350.000. El mercado no está muy bien ahora, le explicó un agente. Los inmuebles de lujo se venden muy lentamente. La gente tiene miedo de invertir grandes sumas. En casa, Valeria le montaba escándalos a diario. No puedo vivir así, gritaba, estrellando un caro jarrón contra la pared. No tengo dinero ni para cosméticos decentes. Valeria, un poco de paciencia. ¿Cuánto más tengo que esperar? Hace medio año me prometiste millones y ahora tengo que contar cada céntimo. Cuando vendamos la casa tendremos más de 300.000. No está tan mal. ¿No está tan mal?, se rió Valeria histéricamente. Javier, ¿sabes que por ti dejé a un buen hombre? Alejandro Vega me pidió matrimonio. Tenía una casa en el centro, un hombre estable. Y yo te elegí a ti y tus promesas. ¿Qué Alejandro Vega?, frunció el ceño Javier. Alejandro Vega, el dueño de los concesionarios de coches. Salía con él antes de conocerte. Todavía me llama y me pide que vuelva. ¿Y qué le has dicho? Por ahora nada, pero mi paciencia también se está agotando. Javier sintió que el suelo se hundía bajo sus pies, no solo en el plano financiero, sino también en el personal. Valeria volvía cada vez más tarde, respondía a sus llamadas con menos frecuencia. Los fines de semana se iba con sus amigas y no volvía hasta el domingo por la noche. 1 mes y medio después de la visita al banco, la casa finalmente se vendió. Por 380.000 euros al último comprador, que había vuelto a aparecer de repente y había aceptado el precio. Después de pagar el préstamo con los intereses y las multas, a Javier le quedaron 250.000 euros. Ahora esta suma le parecía una miserable migaja de sus esperanzas destrozadas. Bueno, algo es algo, dijo Valeria cuando sacaron el dinero del banco. Podemos comprar un buen piso y un coche mejor. Sí, asintió Javier, pero en su voz se notaba una decepción mal disimulada. Compraron un apartamento de 2 habitaciones en una zona de lujo por 5.000 euros al mes de alquiler. Podrían haber encontrado algo más barato, pero Valeria insistió en ese. Si vamos a vivir, que sea con estilo, explicó. No pienso mudarme a un piso cutre. Amueblar el nuevo apartamento costó una fortuna. Un diseñador de interiores,
muebles italianos, electrodomésticos alemanes, un reloj suizo para el salón, una alfombra persa. Valeria gastaba como si el dinero fuera infinito. Es una inversión en nuestra vida, convenció a Javier, mostrándole otra factura de una tienda de muebles. Un sofá de 5.000 euros, se horrorizó él. Valeria, es una locura. Es de cuero italiano hecho a mano. Y ahora somos ricos. 250.000 euros es lo que tenemos para toda la vida. No es dinero infinito. No seas dramático. Búscate un trabajo mejor o monta un negocio. Amueblar el apartamento costó casi 70.000 euros. Los 180.000 restantes, Javier los depositó en un banco con un interés del 4% anual. Los ingresos por intereses eran de unos 600 euros al mes, insuficiente para una vida de lujo. Mi amiga se ha comprado un abrigo de visón nuevo, de 5.000 euros, dijo ella durante la cena. Y yo todavía voy con el del año pasado. El del año pasado costó 3.000, le recordó Javier. Está como nuevo. Pero es de la temporada pasada. Todo el mundo reconoce el modelo. ¿Y qué? Que la gente pensará que no tenemos dinero. No tenemos dinero para un abrigo de visón nuevo cada temporada. Valeria resopló y apartó el plato en señal de protesta. Pues busca la forma de ganarlo. No pienso pasarme la vida con ropa vieja. La relación se deterioraba día a día. Valeria se volvía cada vez más exigente y caprichosa. Quería restaurantes caros cada fin de semana, unas vacaciones en las Maldivas, un coche nuevo en lugar de su BMW de 3 años. Pensaba que viviríamos como personas, se quejaba por teléfono a una amiga, sin importarle que Javier la oyera. Y él cuenta cada céntimo como mi difunto abuelo. ¿Y si te buscas un trabajo? Sugirió Javier una noche. He visto una vacante de directora de arte en una buena agencia. ¿Trabajar? Se indignó Valeria. ¿Crees que me junté contigo para trabajar? Estoy hecha para una vida hermosa, no para el trabajo duro. Una vida hermosa cuesta dinero, y el dinero hay que ganarlo. Pues gánalo tú. Eres el hombre. Lo gano. Con mi sueldo y los intereses del depósito son unos 3.000 euros al mes. Para la mayoría de la gente es mucho dinero. Para la mayoría sí, pero yo no soy la mayoría. Soy guapa, joven, tengo gusto y ambición. Necesito más. ¿Cuánto más? Bueno, como mínimo 10.000 al mes. Javier se rió, pero fue una risa amarga. 10.000 al mes, Valeria. Esos son 120.000 al año. Y nuestro depósito es de solo 180.000. Pues invierte. En criptomonedas, en acciones, en lo que sea. ¿Y si pierdo? ¿Y si ganas? ¿Y si pierdo? Se acabó. Valeria se encogió de hombros. Pues encontraré a otro que no pierda. Esas palabras sonaron como una sentencia de muerte. Javier se dio cuenta de que para Valeria solo era una fuente de dinero, necesario mientras lo tuviera, pero desechable, como una pila gastada, en cuanto se acabara. Una semana después de esa conversación, Valeria no volvió a casa. Por la mañana llamó y dijo secamente que se quedaría unos días en casa de una amiga. Necesitamos pensar en nuestro futuro, dijo. ¿Qué futuro? Sobre sí tenemos futuro para empezar. No apareció en casa durante 3 días. Cuando finalmente volvió, tenía un aspecto extrañamente satisfecho y decidido. Tenemos que hablar, dijo, sin saludar. Te escucho. Me voy. Javier había presentido que esto ocurriría, pero aún así, la noticia le golpeó en la cabeza. ¿Con quién? Con Alejandro Vega, el de antes. ¿Te acuerdas? Alejandro Vega. Sí. Me ha pedido matrimonio. Una casa en el centro. Una vida estable. ¿Y el amor? Valeria sonrió, pero sin calidez. El amor. Javier, nunca te he querido. Lo sabes. Lo sé. ¿Y qué era lo nuestro entonces? Una cooperación mutuamente beneficiosa. Tú conseguiste una amante joven y guapa, y yo, la esperanza de una vida de lujo. Y ahora esa esperanza está ligada a Alejandro Vega. Tiene un patrimonio de 50 millones, una cadena de concesionarios, inmuebles, un yate. Puede darme la vida que me merezco. ¿Y nosotros? Lo nuestro. Fue y pasó. No te lo tomes a pecho, Javier. Simplemente las circunstancias han cambiado. Hizo las maletas y se fue ese mismo día. Como despedida, le dio un beso en la mejilla y dijo, no te enfades. Búscate a alguien que te convenga más. Alguien que sepa apreciar lo que tienes, no soñar con lo que no tienes. Javier se quedó solo en el enorme apartamento alquilado, que ahora parecía un mausoleo. Los muebles caros por los que había pagado miles, las alfombras de lujo, los electrodomésticos de alta gama, todo parecía ajeno y extraño. La primera semana, bebió. Compró una caja de whisky caro y se dedicó a vaciarla sistemáticamente, sentado en el sofá italiano de 5.000 euros. El alcohol mitigaba el dolor, pero no ahogaba los pensamientos.
¿Qué había hecho en el último medio año? Planeó matar a su mujer por dinero, tuvo una aventura con una cazafortunas, derrochó una fortuna en lujos que no necesitaba. Y ahora, su mujer muerta o viva, su amante se había ido con otro y el dinero se estaba acabando. La segunda semana, Javier fue a trabajar como un zombi. Sus colegas lo miraban con compasión. Todos sabían de la muerte de su mujer y lo consideraban un marido afligido. Ánimo, amigo, le dijo su jefe. El tiempo lo cura todo. Si supiera la verdad. La tercera semana, Javier empezó a recuperarse. Quizá fue el efecto de la purificación del alcohol, las mentiras y las relaciones falsas. O quizá simplemente su organismo activó los mecanismos de supervivencia. Empezó a analizar la situación con frialdad y racionalidad. Le quedaban 180.000 euros en el depósito. No eran millones, pero era una suma considerable. Si la usaba con prudencia, podría vivir modestamente el resto de su vida. Javier vendió el BMW que había comprado a plazos durante su matrimonio con Elena, añadió los 5.000 euros que le quedaban al depósito, y rescindió el contrato de alquiler del caro apartamento, a pesar de la penalización de 2.000 euros. Vendió los muebles, sacando 30.000 euros. En el mercado de segunda mano, los artículos de lujo se vendían a precio de ganga. Compró un pequeño estudio en un barrio obrero, 35 metros cuadrados, un cuarto piso en un edificio de los años 80. El apartamento estaba en un estado lamentable. Papel pintado de hace 50 años. Suelo de parqué que crujía. Fontanería vieja. Pero era suyo. Sin hipotecas. Sin alquileres. Sin obligaciones. Javier gastó 5.000 euros más en una modesta reforma. Puso papel pintado sencillo, suelo laminado, cambió la fontanería. Compró muebles sencillos en IKEA, sofá, mesa, armario, cama. Todo por 1.000 euros. Los 170.000 euros restantes los repartió en depósitos en varios bancos. Llevando una vida modesta, podría cubrir todas sus necesidades solo con los intereses. Javier no dejó el trabajo, aunque no tenía necesidad económica. Primero, necesitaba algo con qué ocupar su tiempo. Segundo, el aislamiento social podía llevar a la depresión. Y tercero, el trabajo le daba la sensación de llevar una vida normal. La vida entró en un nuevo cauce. Por las mañanas, trabajaba. Por las tardes, volvía a casa. Los fines de semana paseaba por el parque, leía, a veces iba al cine. Sin ambiciones, sin planes millonarios, sin amantes. Sus colegas lo trataban con compasión y comprensión. Todos pensaban que llevaba una vida de recluso, de luto por su mujer. Javier, ¿quieres que te presente a alguien?, le sugirió la secretaria Marta. Una amiga de mi hermana, una chica muy buena. Gracias, Marta, pero aún es pronto, respondió él. No estoy preparado para una nueva relación. Y era verdad. Después de Valeria y su codicia, la sola idea de una nueva relación le daba náuseas. Mejor estar solo que volver a caer en las redes de una cazafortunas. Pero medio año después, la vida misma introdujo sus propios cambios. En el departamento de al lado apareció una nueva empleada, Clara, 38 años, divorciada, con un hijo adolescente. Clara era todo lo contrario a Valeria. No era una belleza, pero tenía un aspecto agradable. No era una fashionista, pero vestía con gusto. No era una cazafortunas, sino una mujer trabajadora normal y corriente que se ganaba la vida por sí misma. Se conocieron en la sala de descanso de la oficina, a la hora del almuerzo. Hola, ¿puedo coger un poco de café?, preguntó Clara. Claro, respondió Javier, ofreciéndole el bote. Eres nueva, ¿verdad? No te había visto antes. Sí, de otro departamento. Soy Clara. Ah, claro. Yo soy Javier. Empezaron a hablar. Resultó que tenían mucho en común. Les gustaba la música clásica, el cine antiguo, los libros. Clara era una interlocutora interesante, con buen sentido del humor y una visión sana de la vida. ¿Por qué te divorciaste?, le preguntó Javier un día, almorzando en la cafetería de la empresa. Mi marido era alcohólico, respondió Clara con calma. Intenté ayudarlo durante 3 años, pero fue inútil. Tuve que divorciarme por el bien de mi hijo. Lo entiendo. ¿Y cómo se lo tomó tu hijo? Bien, ya tiene 15 años, es mayor. Entiende que un alcohólico en casa es una desgracia para todos. ¿Te paga la pensión? A veces sí, a veces no, pero no cuento con ello. Prefiero arreglármela sola que depender de una persona impredecible. Javier admiraba su independencia y dignidad. Clara no se quejaba de la vida, no pedía ayuda, no insinuaba dificultades económicas. Simplemente vivía, trabajaba y criaba a su hijo. Empezaron a quedar después del trabajo.
Iban al cine, paseaban por el parque, se sentaban en cafeterías baratas. Clara nunca le permitía gastar mucho dinero en ella. ¿Para qué ir a restaurantes caros?, decía. Prefiero que me compres un helado en el parque. Y si quiero darte un capricho, yo soy feliz. Lo importante no es el lugar, sino la conversación. 3 meses después de conocerse, se hicieron pareja. Clara lo invitó a su modesto apartamento de 2 habitaciones en las afueras. Decoración sencilla, fotos de niños en las paredes, olor a comida casera. Este es mi hijo. Te lo presento, dijo. Marcos, este es Javier, un amigo mío. El adolescente saludó educadamente y se fue a su habitación. Durante la cena, los 3 hablaron del colegio, de las aficiones del chico, de sus planes de futuro. ¿Y qué pasó con tu mujer?, preguntó Clara cuando su hijo se fue a hacer los deberes. Javier guardó silencio. Estaba acostumbrado a dar la respuesta estándar a esta pregunta. Murió hace 1 año y medio. Un problema de corazón. Lo siento. Debió de ser duro superar una pérdida así. Sí, respondió Javier, pero pensaba en algo completamente distinto. Sí, había perdido a su mujer, pero no de la forma que Clara pensaba. La había perdido mucho antes de su muerte, cuando decidió que una joven amante era más importante que una esposa fiel, y que el dinero ajeno era más dulce que su propia conciencia. Y ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Sabes?, le dijo a Clara. Durante mucho tiempo pensé que la felicidad consistía en tener mucho dinero. Ahora sé que me equivocaba. ¿Y en qué consiste entonces?, sonrió ella. En esto. En estar sentado en la cocina con la persona que quieres, bebiendo té y hablando de cosas sencillas. Clara puso su mano sobre la de él. Estoy de acuerdo. Lo principal es no estar solo. A veces por la noche Javier pensaba en Elena. ¿Dónde estaría ahora? ¿Estaría viva? ¿Sería feliz? A veces le parecía sentir su presencia, como si lo estuviera observando desde lejos. Pero luego esos pensamientos se disipaban. Elena había elegido llevarse su patrimonio común y empezar una nueva vida. Él también había elegido perdonarse a sí mismo e intentar ser una mejor persona. Elena tenía razón. Ambos tenían algo que reprocharse. Mejor considerar que estaban en paz. Y a miles de kilómetros de Madrid, en el pequeño pueblo suizo de Gruyères, a los pies de los Alpes, una mujer llamada Catherine Wright abría cada mañana las puertas de su cafetería. Alpine Morning no era solo un negocio para ella, sino el sentido de su vida. Cada mañana saludaba al sol que salía sobre los picos nevados, preparaba café recién hecho y horneaba croissants según una vieja receta francesa. Los lugareños se habían encariñado con la amable mujer británica. Pensaban que disimulaba hábilmente su acento, siempre recordaba quién tomaba qué y nunca se olvidaba de preguntar cómo estaban. Buenos días, Catherine. La saludaba en francés el cartero local, Bernard. ¿Cómo va el café? Muy bien, respondía Elena en un francés casi perfecto. ¿Un espresso y un croissant, como siempre? Gracias. Y aquí tiene una carta para usted. Elena cogió el sobre. El remitente era la agencia de detectives privados de Madrid que había contratado para vigilar a su exmarido. Cuando no había clientes, abrió el sobre en la cocina. Leyó el escueto informe. El sujeto sigue llevando una vida estable. Trabaja en su antiguo empleo. Reside en un estudio. Mantiene una relación con una colega, Clara, divorciada con un hijo. La relación es seria, planean vivir juntos. No se observan actividades delictivas. No muestra interés en buscar a su exmujer. Kim Juna Valeria se ha casado con Jun Taeseok Alejandro Vega, reside en una mansión en las afueras y lleva una vida ociosa. Se recomienda cesar la vigilancia, ya que el objetivo se ha cumplido. Elena dobló lentamente la carta y sonrió. La lección había funcionado. Javier se había dado cuenta de que el intento de asesinar por dinero le había costado todo lo que tenía. Ahora estaba construyendo una vida honesta con una buena mujer. Y la codiciosa Valeria había conseguido lo que quería: un marido rico y una vida de lujo. Pero Elena conocía a ese tipo de mujeres. Tarde o temprano, se aburriría y buscaría a alguien aún más rico. A esas personas no se las puede castigar. Se castigan a sí mismas con su propia e insaciable codicia. ¿Pasa algo, Catherine?, preguntó su joven ayudante Hannah, entrando en la cocina. No, querida, todo está perfecto, respondió Elena, quemando la carta en la chimenea. Solo noticias de una vida pasada. ¿Buenas noticias? Sí, muy buenas, las mejores. Elena salió a la terraza de la cafetería y contempló los majestuosos Alpes. Aquí, en este remanso de paz y belleza, el pasado parecía un mal sueño. El bullicio de Madrid, la carrera por los millones, la traición de su marido,
Todo eso había sido en otra vida, con otra persona. Catherine Wright era feliz. Tenía una casa acogedora, un trabajo que le gustaba, unos vecinos maravillosos. El dinero transferido a los bancos suizos le proporcionaba unos ingresos estables, pero gastaba muy poco. Su principal alegría no eran las compras, sino las sencillas relaciones humanas. El viejo Haynes, su vecino, pasaba todas las mañanas a tomar café y a charlar del tiempo. La joven madre, Greta, venía con su hijita, a la que le encantaba el chocolate caliente con nubes. Los estudiantes de la universidad local se reunían por las tardes para discutir sus estudios y hacer planes de futuro. «Sabe, Catherine», dijo Bernard, «ha transformado nuestro pueblo. Antes era muy tranquilo y aburrido, y ahora tenemos un lugar donde podemos reunirnos, hablar, sentirnos parte de una comunidad». «Gracias, Bernard. Para mí también es muy importante. ¿De dónde es usted, por cierto?» «Nunca lo ha dicho». Elena guardó silencio un momento, eligiendo las palabras. «De un país lejano. Allí era otra persona. Pero esa vida terminó. Aquí he vuelto a nacer». «La entiendo. A veces hay que irse muy lejos para encontrarse a sí mismo». Por la noche, después de cerrar la cafetería, Elena subió a su casa, en la ladera de la colina. Pequeña, de solo 3 habitaciones, pero luminosa y acogedora. Con una chimenea en el salón, vistas al valle desde la cocina, y un dormitorio justo bajo el tejado. Puso la tetera, cogió un libro y se sentó en el sillón junto a la ventana. Fuera, las luces del pueblo se iban apagando lentamente, y en el cielo, una a una, aparecían las estrellas. Elena pensó en lo extraña que es la vida. Hace 1 año y medio era una exitosa empresaria, millonaria. Vivía en una casa de lujo, conducía coches caros, vestía ropa de marca. ¿Pero era feliz? No. Su marido la engañaba y planeaba su asesinato. El negocio le consumía todo su tiempo y energía. Sus amigos solo estaban con ella por interés. Su vida estaba llena de dinero, pero vacía de sentido. Ahora era inmensamente más feliz. El trabajo le daba alegría, no estrés. Los vecinos eran amigos, no competidores. Cada día estaba lleno de pequeñas pero sinceras alegrías. «Gracias, Javier», dijo en voz baja mirando las estrellas. «Tu traición me liberó del pasado y me regaló un futuro». Nunca volvería a España. Catherine Wright se quedaría para siempre en su pueblo suizo, preparando café para la buena gente y saludando al amanecer en los Alpes. Y Elena García se quedó en aquel depósito de cadáveres de Madrid hace 1 año y medio. Y así era mejor para todos. Nadie sabía que la dueña de aquella cafetería había estado muerta una vez. Y nadie sospechaba que, a veces, la mejor manera de empezar a vivir de nuevo es morir primero.